Si Dios nos ama, ¿por qué permite el sufrimiento? Esta es la pregunta que ha destruido más fe que ninguna otra. Millones de personas han visto a un niño sufriendo, a un padre muriendo, a un mundo lleno de agonía, y se han preguntado, ¿dónde está el amor divino en todo esto? Alberto Einstein se enfrentó a esta pregunta, y su respuesta fue tan radical que las instituciones religiosas la han estado evitando desde entonces. Él no resolvió el problema del sufrimiento, lo disolvió por completo, al revelar algo sobre la naturaleza de Dios que lo cambia todo. Lo que estoy a punto de compartir desafiará todo lo que crees sobre el amor divino. Te obligará a cuestionar si el Dios en el que te enseñaron a creer realmente existe. Y te ofrecerá algo mucho más profundo a cambio. Al final de este video, comprenderás por qué Einstein dijo que no podía imaginar a un Dios que recompensa y castiga. Verás por qué el sufrimiento existe en un universo creado por algo infinito. Y descubrirás una forma de amor mucho mayor que cualquier cosa que la religión tradicional te haya ofrecido. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo. Lo que Einstein reveló no es cómodo. No es la cálida seguridad de que todo estará bien. Es la verdad. Verdad cruda y sin filtros sobre la naturaleza de la existencia. La mayoría de la gente no puede con ella. Prefieren la mentira cómoda a la verdad difícil. Si todavía estás mirando, estás listo para lo que viene a continuación. Permítanme comenzar con la pregunta misma. Si Dios nos ama, ¿por qué permite el sufrimiento? Observa los supuestos ocultos en esta pregunta. Asume que Dios es una persona, un ser con emociones humanas, que toma decisiones sobre lo que permite y lo que previene. Asume que el amor significa proteger al amado del sufrimiento. Asume que el sufrimiento es algo que no debería existir si un Dios amoroso existe. Einstein rechazó cada uno de estos supuestos y tenía razones profundas para hacerlo. En su libro Mi visión del mundo, publicado en 1935, Einstein escribió una de las declaraciones más importantes sobre Dios jamás puestas en papel. Dijo, «No puedo imaginar a un Dios que recompensa y castiga a los objetos de su creación, cuyos propósitos se modelan según los nuestros. Un Dios, en resumen, que no es más que un reflejo de la fragilidad humana». Léelo de nuevo. Einstein no puede imaginar a un Dios que recompensa y castiga. Este es el núcleo de su respuesta al problema del sufrimiento. Si Dios no recompensa ni castiga, entonces el sufrimiento no es un castigo. La enfermedad no es retribución divina. La tragedia no es una prueba del cielo. Todo el marco que hace posible la pregunta se colapsa. Pero Einstein fue aún más lejos. En el mismo pasaje, explicó por qué tal Dios es inconcebible. Escribió, un Dios que recompensa y castiga es inconcebible, porque las acciones de un hombre están determinadas por la necesidad, externa e interna. De modo que a los ojos de Dios no puede ser responsable, más de lo que un objeto inanimado es responsable de los movimientos por los que pasa. Esto es crucial. Einstein era determinista. Creía que todo lo que sucede, incluyendo cada pensamiento y acción humana, es causado por eventos previos, de acuerdo con la ley natural. No hay libre albedrío en el sentido en que la mayoría de la gente lo imagina. Si no hay libre albedrío, entonces el castigo no tiene sentido. No puedes castigar a alguien por acciones que no podría haber evitado. No puedes recompensar a alguien por elecciones que estaba destinado a hacer. Todo el concepto de un Dios que juzga y responde al comportamiento humano se vuelve absurdo. Y si el castigo no tiene sentido, entonces el sufrimiento no puede ser un castigo. El sufrimiento es simplemente parte de cómo la realidad se desarrolla de acuerdo con la ley natural. Ahora,
Algunos podrían decir que esta es una visión fría y sin consuelo. Si a Dios no le importa nuestro sufrimiento, ¿cuál es el punto de creer en Dios en absoluto? Pero aquí es donde Einstein ofrece algo mucho más profundo que la visión tradicional. Einstein creía en lo que él llamó el Dios de Spinoza. En 1929, cuando un rabino le preguntó a Einstein si creía en Dios, respondió con un telegrama que conmocionó al mundo religioso. Escribió: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y las acciones de los seres humanos». El Dios de Spinoza no es una persona, no es un ser que te vigila y toma decisiones sobre tu vida. El Dios de Spinoza es idéntico a la naturaleza misma. La frase latina que Spinoza usó fue Deus sive natura, que significa Dios o naturaleza. Son la misma cosa. Esto se llama panteísmo, la creencia de que Dios y el universo son uno, y transforma completamente cómo entendemos tanto el amor como el sufrimiento. En la visión tradicional, el amor es algo que Dios siente hacia ti personalmente. Dios se preocupa por ti como individuo. Dios tiene planes para tu vida. Dios responde a tus oraciones. Esto es amor divino personal. Pero Einstein vio esto como una proyección de la psicología humana sobre lo infinito. Imaginamos a Dios amándonos de la manera en que un padre ama a un hijo, porque ese es el único tipo de amor que entendemos. Pero es, en palabras de Einstein, infantil. El amor que Einstein encontró en el Dios de Spinoza es totalmente diferente. No es personal, no está dirigido a ti como individuo. Es el amor que es idéntico al orden y la armonía de la existencia misma. Piensa en lo que esto significa. Cuando miras las estrellas y sientes asombro, estás experimentando al Dios de Spinoza. Cuando estudias matemáticas y descubres que el universo opera de acuerdo con leyes elegantes, estás encontrando amor divino. Cuando te sientes conectado con algo más grande que tú mismo, algo infinito y eterno, ese es el sentimiento religioso cósmico del que hablaba Einstein. Este amor no te protege del sufrimiento, incluye el sufrimiento. El sufrimiento es parte del orden natural. El sufrimiento es parte de Dios, porque todo es parte de Dios. Ahora, permítanme abordar la objeción obvia. ¿Cómo puede el sufrimiento ser parte del amor? ¿Cómo puede el dolor ser divino? Einstein diría que la pregunta misma es confusa. Todavía estás pensando en Dios como una persona que debería comportarse como un buen padre. Pero el Dios de Spinoza no es una persona. El Dios de Spinoza no toma decisiones. El Dios de Spinoza simplemente es. Considera las leyes de la física. La gravedad no te ama ni te odia. La gravedad simplemente opera de acuerdo con su naturaleza. Si te caes de un acantilado, la gravedad te jala hacia abajo. Esto no es castigo, es simplemente cómo funciona la realidad. Para Einstein, Dios es como las leyes de la física, solo que infinitamente más fundamental. Dios es la ley última detrás de todas las leyes, la armonía que subyace a toda la existencia, y así como la gravedad no se suspende a sí misma para salvarte de la caída, Dios no suspende la ley natural para protegerte del sufrimiento. Pero aquí está la profunda comprensión. Esto no significa que el universo sea frío o indiferente. Significa que el universo es consistente. Significa que la realidad puede ser entendida. Significa que la ciencia es posible. Significa que hay orden en lugar de caos. Y para Einstein, este orden no era solo una curiosidad intelectual, era la fuente de un sentimiento religioso genuino. Albert Einstein escribió en su ensayo Religión y Ciencia en 1930, «La experiencia más hermosa que podemos tener es lo misterioso.
Es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Quien no lo conoce y ya no puede maravillarse, ya no puede asombrarse, está tan muerto como un difunto. Alberto Einstein encontró su religión no en textos antiguos ni en doctrinas eclesiásticas, sino en la contemplación del orden natural. Y consideraba esto más genuinamente religioso que cualquier cosa que la fe tradicional pudiera ofrecer. Él escribió: sostengo que el sentimiento religioso cósmico es el motivo más fuerte y más noble para la investigación científica. Esta es la respuesta de Alberto Einstein a la pregunta del amor divino. La divinidad no ama protegiéndote del sufrimiento, sino siendo la realidad infinita, eterna y perfectamente ordenada en la que existes. Tu dolor no está separado de la divinidad. Tu dolor es la divinidad experimentándose a sí misma a través de ti. Ahora permítanme compartir algo que hace esto aún más personal. En 1950, un hombre llamado Roberto Marcos escribió a Alberto Einstein. Roberto Marcos acababa de perder a su hijo de 11 años a causa de la polio. Estaba devastado, destrozado por el dolor, y se acercó a Alberto Einstein en busca de consuelo. Alberto Einstein respondió con una carta que se ha vuelto famosa entre aquellos que comprenden su filosofía. Él escribió: un ser humano es parte del todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Esta es la clave para comprender la visión de Alberto Einstein sobre el amor y el dolor. La razón por la que el dolor duele tanto es que nos experimentamos a nosotros mismos como individuos separados. Mi dolor es mi dolor, mi pérdida es mi pérdida. El universo parece indiferente a mi sufrimiento porque me siento aislado de todo lo demás. Pero Alberto Einstein está diciendo que esta separación es una ilusión óptica de la conciencia. No estás separado del universo. Eres el universo experimentándose a sí mismo desde una perspectiva particular. Cuando pierdes a alguien que amas, el universo no te ha quitado nada. El universo está experimentando la pérdida a través de ti. Cuando sientes dolor, no te está sucediendo a ti desde afuera. Es el universo sintiendo dolor en la ubicación particular llamada tú. Esto podría sonar abstracto, pero tiene profundas implicaciones prácticas. Si tu sufrimiento es el sufrimiento del universo, entonces nunca estás solo en tu dolor. La misma realidad infinita que crea estrellas y galaxias está presente en tu aflicción. No eres un ser pequeño y aislado, abandonado por una divinidad indiferente. Eres una expresión de lo infinito, experimentando uno de sus incontables aspectos. Y aquí está el camino a seguir que Alberto Einstein sugiere. En lugar de preguntar por qué la divinidad permite el dolor, amplías tu círculo de compasión, reconoces que todos los seres sufren, ves tu dolor como conectado al dolor de todos los que han vivido o vivirán, y en ese reconocimiento, la prisión del yo separado comienza a disolverse. Esta no es una solución al dolor. El dolor sigue siendo real, la pérdida sigue siendo devastadora, pero el significado del dolor se transforma. Ya no es evidencia de la ausencia o indiferencia de la divinidad. Es evidencia de tu participación en algo infinito. Ahora permítanme contarles algo notable sobre el hombre que escribió esa carta a Alberto Einstein. Roberto Marcos era un rabino,
Era el director político del Congreso Judío Mundial, un hombre de profunda fe, y sin embargo, cuando su hijo murió, no se acercó a sus compañeros rabinos ni a mentores religiosos. Se acercó a Alberto Einstein, un físico, un hombre que rechazó la divinidad personal a la que Roberto Marcos había dedicado su vida a servir. ¿Por qué un rabino buscaría consuelo en alguien que negaba el fundamento mismo de la religión tradicional? Porque Roberto Marcos sintió algo. Sintió que Alberto Einstein entendía algo sobre la existencia que iba más allá de las categorías religiosas convencionales. Algo que podía hablar a su aflicción de una manera que la teodicea tradicional no podía. Y la respuesta de Alberto Einstein no decepcionó. En lugar de ofrecer lugares comunes sobre el plan de la divinidad o el misterio del amor divino, Alberto Einstein ofreció a Roberto Marcos algo mucho más radical. Le dijo que su sensación de estar separado de su hijo, separado del universo, era una ilusión, que su aflicción, por real que fuera, surgía de una visión equivocada de la realidad. Esto no es un consuelo frío. Esto es un consuelo profundo. Le está diciendo al padre afligido que su conexión con su hijo no puede ser rota por la muerte, porque esa conexión nunca estuvo separada del todo infinito para empezar. Hay una trágica postdata a esta historia. 11 meses después de recibir la carta de Alberto Einstein, el propio Roberto Marcos murió de un ataque al corazón. Era un padre joven, dejando atrás una esposa y 2 hijas. Una de esas hijas aún no había nacido cuando él murió. No sabemos si la carta de Alberto Einstein trajo paz a Roberto Marcos en sus últimos meses, pero la carta sobrevive y continúa ofreciendo lo que Alberto Einstein pretendía, una forma de entender el dolor que no requiere una divinidad personal para justificarlo o explicarlo. Permítanme compartir otro aspecto de la filosofía de Alberto Einstein que se relaciona directamente con la cuestión del amor divino. Alberto Einstein estaba fascinado por Spinoza, no solo por su concepto de la divinidad, sino por su comprensión de la psicología humana. Spinoza creía que la mayor parte de nuestro sufrimiento proviene del pensamiento confuso. Nos imaginamos a nosotros mismos como individuos separados luchando contra un universo hostil. Imaginamos a la divinidad como un padre cósmico que debería protegernos. Y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, sufrimos. Pero para Spinoza y para Alberto Einstein, el camino hacia la paz no es obtener lo que queremos, es comprender la realidad tal como es en realidad. Spinoza escribió que el bien humano más elevado es el conocimiento de la unión que la mente tiene con la totalidad de la naturaleza. Esto es casi exactamente lo que Alberto Einstein escribió a Roberto Marcos sobre ampliar el círculo de compasión para abarcar la totalidad de la naturaleza en su belleza. Cuando realmente comprendes que no estás separado de la naturaleza, que eres la naturaleza experimentándose a sí misma, algo cambia. El dolor no desaparece, pero el sufrimiento secundario que proviene de sentirse abandonado, de preguntar por qué yo, de enfurecerse contra un universo injusto, ese sufrimiento comienza a disolverse. Esto es lo que Spinoza llamó bienaventuranza, y es lo que Alberto Einstein encontró en su religión cósmica. Ahora, algunos podrían objetar que esto es solo escapismo filosófico. Fácil para Alberto Einstein hablar de unidad cósmica cuando él no era el que estaba perdiendo a un hijo. Pero Alberto Einstein conoció el sufrimiento, vivió a través de 2 guerras mundiales, huyó de la Alemania nazi, perdiendo para siempre su tierra natal. Su primer matrimonio terminó en un doloroso divorcio. Su hijo Eduardo desarrolló esquizofrenia y pasó gran parte de su vida en instituciones psiquiátricas. Alberto Einstein cargaba con una enorme culpa por no poder ayudarlo.
Alberto Einstein no hablaba desde una posición de desapego, hablaba desde una posición de sabiduría duramente ganada. Él había enfrentado sufrimiento y pérdida, y había encontrado en la filosofía de Spinoza una forma de soportarlo sin amargura. De hecho, el abrazo de Alberto Einstein al determinismo, su creencia de que todo sucede de acuerdo con la necesidad, fue en parte una respuesta a su propio sufrimiento. Él escribió que el dicho de Schopenhauer, un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere, lo acompañó a lo largo de su vida y lo reconcilió con las acciones de otros, incluso cuando esas acciones fueron bastante dolorosas. Si todo está determinado, entonces no tiene sentido culpar a Dios o a nadie más por tu dolor. No tiene sentido preguntar, ¿por qué a mí? La pregunta asume que las cosas podrían haber sido diferentes, pero para Alberto Einstein no podrían haber sido diferentes. Todo lo que sucede es lo único que podría haber sucedido, dado el estado previo del universo. Esto podría sonar fatalista, pero Alberto Einstein no lo experimentó de esa manera. Lo experimentó como liberación, liberación del arrepentimiento, de la ira, del ciclo interminable de preguntar por qué. Permítanme profundizar en por qué Alberto Einstein rechazó al Dios personal tan completamente. En una carta de 1915 al físico Edgar Meyer, Alberto Einstein escribió algo notablemente directo. Él dijo: «Veo solo con profundo pesar que Dios castiga a tantos de sus hijos por sus numerosas estupideces, por las cuales solo Él mismo puede ser considerado responsable. En mi opinión, solo su inexistencia podría excusarlo». Esto es devastador para la visión tradicional. Alberto Einstein está diciendo que si un Dios personal existe, ese Dios es moralmente responsable por la estupidez humana y el sufrimiento que causa, y solo la inexistencia de tal Dios podría excusar el sufrimiento que vemos. Pero Alberto Einstein no era ateo. Él lo dijo repetidamente. Lo que rechazó no fue a Dios, sino una concepción particular de Dios. El Dios que es como un Padre cósmico, vigilándonos, tomando decisiones, recompensando y castigando. El Dios en el que Alberto Einstein creía, el Dios de Spinoza, no puede ser considerado moralmente responsable por el sufrimiento, porque el Dios de Spinoza no toma decisiones. El Dios de Spinoza no es un agente moral. El Dios de Spinoza simplemente es. Esta es la razón por la que Alberto Einstein pudo encontrar un profundo sentimiento religioso en un universo que incluye un inmenso sufrimiento. Él no le estaba pidiendo al Dios de Spinoza que previniera el dolor. Eso sería como pedirle a la gravedad que deje de funcionar. Él se maravillaba ante el orden y la belleza de la existencia como un todo, incluyendo las partes que duelen. En 1954, Alberto Einstein escribió una carta que se ha conocido como la Carta de Dios. Se vendió en una subasta por casi $3 millones en 2018. En ella, Alberto Einstein llamó a la Biblia una colección de leyendas honorables, pero aún primitivas. Rechazó la idea de un pueblo elegido. Descartó la creencia en un Dios personal como infantil. Pero en esa misma carta, y en muchos otros escritos, Alberto Einstein afirmó su profunda religiosidad. Se llamó a sí mismo un no creyente profundamente religioso. Dijo que cualquiera que no sienta asombro ante el universo está tan muerto como un clavo. Esta es la clave para entender a Alberto Einstein. Él no estaba rechazando la religión, estaba rechazando una forma particular de religión que consideraba inmadura y estaba ofreciendo algo en su lugar que consideraba mucho más profundo. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti? Personalmente, ¿qué haces con este entendimiento? Primero,
Deja de preguntar por qué Dios permite el dolor. La pregunta asume un Dios que podría prevenir el dolor, pero elige no hacerlo. Alberto Einstein rechazó este Dios enteramente. El dolor existe porque el dolor es parte de la naturaleza, y la naturaleza es Dios, la divinidad. Segundo, reconoce que tu sensación de ser un individuo separado es, en palabras de Alberto Einstein, una ilusión óptica. No eres un ser pequeño, aislado, enfrentando un universo indiferente. Tú eres el universo mismo, temporalmente enfocado en una forma particular. Tu dolor es real, pero no te está sucediendo desde afuera. Está sucediendo dentro de ti, como una expresión del todo. Tercero, amplía tu círculo de compasión. Esta fue la prescripción de Alberto Einstein para trascender la prisión del ser. En lugar de preguntar por qué sufres, reconoce que todos los seres sufren. Conéctate con otros. A través de la experiencia compartida, encuentra significado no en evitar el dolor, sino en responder a él con una conciencia expandida. Cuarto, cultiva lo que Alberto Einstein llamó el sentimiento religioso cósmico. Mira las estrellas, estudia ciencia, maravíllate ante el orden de la naturaleza. Encuentra en esta contemplación una sensación de conexión con algo infinito y eterno. Este es el amor que Alberto Einstein encontró en el Dios de Spinoza. No protección personal contra el dolor, sino participación en algo mucho mayor que tú mismo. Si este video ha cambiado la forma en que ves el amor divino y el sufrimiento humano, si sientes que has vislumbrado algo verdadero que estaba oculto para ti, entonces considera apoyar este canal con supergracias. Cuando haces clic en ese botón, no solo estás apoyando contenido, estás apoyando la difusión de ideas que pueden transformar cómo las personas ven su sufrimiento. Estás ayudando a otros a descubrir lo que Alberto Einstein realmente creía acerca de Dios, la divinidad, el amor y el dolor. Ese es un trabajo significativo, y tú eres parte de él. Permítanme cerrar este círculo. Si Dios, la divinidad, nos ama, ¿por qué permite el dolor? La respuesta de Alberto Einstein es que la pregunta se basa en una premisa falsa. El Dios personal que podría prevenir el dolor, pero no lo hace. Es una proyección humana, una concepción infantil de lo divino. El Dios real, el Dios de Spinoza, el Dios en el que Alberto Einstein creía, no toma decisiones sobre qué permitir o prevenir. Este Dios, la divinidad, es idéntico a la naturaleza misma. El dolor existe porque la naturaleza incluye el dolor. La naturaleza incluye el nacimiento y la muerte, la alegría y el sufrimiento, la creación y la destrucción. Todo ello es Dios, la divinidad. Todo ello es divino. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque el sufrimiento es parte del infinito todo. Y el amor, en este marco, no es protección contra el dolor. El amor es el orden y la armonía de la existencia. El amor es el hecho de que la realidad pueda ser entendida. El amor es el sentimiento religioso cósmico que surge cuando contemplas el misterio de estar vivo en un universo infinito. Este no es el cálido abrazo de un Dios personal que se preocupa por tus problemas, pero Alberto Einstein diría que ese cálido abrazo siempre fue una ilusión, una proyección de las necesidades de la infancia sobre el cosmos universo. Lo que él ofrece, en cambio, es algo más honesto y, en última instancia, más profundo. No estás separado de Dios, la divinidad. Eres una expresión de Dios, la divinidad. Tu dolor no es evidencia de la ausencia de Dios, la divinidad. Tu dolor es Dios, la divinidad, experimentándose a sí mismo a través de ti. Y el camino a seguir no es preguntar por qué,
sino ampliar tu círculo de compasión hasta que abrace a todas las criaturas vivientes y a la totalidad de la naturaleza en su belleza. Esa es la respuesta de Alberto Einstein. Eso es lo que él creyó hasta el día de su muerte. Y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esto? Quiero saber tu opinión ahora mismo. Alberto Einstein dijo que no podía imaginar a una divinidad que recompensa y castiga. Él dijo que el sufrimiento es parte de la naturaleza y que la naturaleza es la divinidad. ¿Esta visión te reconforta o te perturba? ¿Estás de acuerdo en que el amor divino personal es una proyección infantil? ¿O crees que Alberto Einstein fue demasiado lejos? Comenta de acuerdo si crees que Alberto Einstein tenía razón sobre la naturaleza de la divinidad y el sufrimiento. Comenta en desacuerdo si crees en una divinidad personal que te ama y tiene razones para permitir el dolor. Leeré cada comentario en las primeras 2 horas y responderé a tantos como pueda, porque esta es la conversación que importa. Esta es la pregunta en el corazón de la existencia humana. Y Alberto Einstein nos dio una respuesta que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. Ahora es tu turno de responder. Una última reflexión antes de que te vayas. Alberto Einstein vivió sus últimos años en Princeton, caminando por las mismas calles cada día, trabajando en ecuaciones que nunca resolvió, observando el mundo cambiar a su alrededor. Se había convertido en un símbolo de genialidad, pero pocas personas entendían lo que él realmente creía. Cuando murió en abril de 1955, enfrentó la muerte con la misma serenidad que había descrito a padres afligidos. Rechazó la cirugía. Dijo que había hecho su parte y que era hora de irse. Solo pidió sus lentes y sus ecuaciones. Esta es la paz que proviene de la comprensión, no de creer que una divinidad personal te ama y tiene un plan, sino de reconocer que eres parte de algo infinito, algo eterno, algo que incluye tanto la alegría como el sufrimiento en su despliegue interminable. Alberto Einstein no escapó del sufrimiento, lo experimentó plenamente, pero transformó su relación con él, y esa transformación está disponible para ti también. La pregunta de si la divinidad nos ama, ¿por qué permite el sufrimiento? Asume que el amor significa protección contra el dolor. Pero quizás el amor real es algo diferente. Quizás el amor real es que se nos dé la oportunidad de existir, de experimentar este universo extraño y hermoso, incluso por un momento, incluso con todo su sufrimiento. Eso es lo que Alberto Einstein encontró. Eso es lo que la divinidad según Spinoza enseñó. Y ahora, tú también lo sabes.